Bueno, estamos por iniciar la cuarta unidad de nuestro plan de estudio. Esta unidad es muy importante porque es la que va a cerrar todo lo que tenga que ver con quiénes y en qué condiciones pueden recibir la herencia o no recibirla, es decir, renunciar a ella. Y vamos a ir viendo también algo que tiene mucha importancia, que es cómo se asumen las deudas del causante y cómo los acreedores de los herederos pueden también cobrarse sus créditos de este patrimonio que va a ingresar al patrimonio de los herederos. Esta unidad es una unidad que va a cerrar el primer parcial, por lo tanto tiene parte de lo que venimos viendo en las unidades anteriores. Está todo desarrollado en el Código Civil y Comercial desde los artículos 2279 a 2322, por eso no hay mejor lectura que la del Código Civil y Comercial, libro quinto, que nosotros sabemos que tiene una característica particular. Cada artículo tiene su título y el desarrollo con mucha accesibilidad, de manera tal que necesariamente todos los artículos que vamos a puntualizar tienen que ser leídos desde el Código Civil y Comercial. Los ejes centrales son quiénes pueden suceder y por qué motivo alguien que podría suceder puede quedar fuera de la sucesión, que el derecho de opción del heredero para aceptar o para renunciar a la herencia, y también un contrato muy frecuente, muy útil, que es la cesión de herencia. En el tema de quiénes pueden suceder, nosotros vemos en primer lugar que pueden suceder las personas humanas o las personas jurídicas o fundaciones creadas por testamento. En las personas humanas, las condiciones que la persona nazca con vida o que haya sido concebida antes del fallecimiento del causante o a través de técnicas de reproducción humana asistida con la autorización para la implantación con posterioridad al deceso. Y esas personas humanas o personas jurídicas llamadas a suceder tienen que tener subsistente el llamamiento, y la vocación hereditaria no puede ser contrariada ni por decisión del sucesor, ni por sentencia judicial, ni por disposición legal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el propio llamado a suceder no quiere recibir la herencia, vamos a ver que puede renunciar a ella, con alguna excepción. O cuando la persona llamada a recibir la herencia no puede hacerlo porque hay una sentencia judicial que lo excluye, o una disposición legal. Vamos a arrancar en primer lugar por aquellos casos en que por sentencia judicial un sucesor queda excluida. Ese caso es lo que nosotros conocemos como la declaración de indignidad. Anteriormente el Código Civil y Comercial hablaba de la posibilidad para que el causante repudie a un posible heredero. Esta desheredación no existe más en la Argentina, pero sí existe el proceso de indignidad. ¿Cuál es el proceso de indignidad? Es un proceso judicial que lo debe plantear uno de los posibles herederos respecto de otro, mostrando que esa persona tuvo conductas disvaliosas para con el causante y que por tanto esas conductas son tan reprochables que lo hacen quedar fuera de la herencia. Están expresamente enumeradas esas conductas en el artículo 2282. No puede haber otro caso que no esté ahí. Y tienen que ver con el atentado contra la vida, con los maltratos, con la privación de alimento, con la privación de cuidados, con el no reconocimiento de hijos durante la minoridad. Es decir, son causales expresas, taxativas, que representan conductas disvaliosas por la cual esta persona va a quedar fuera de la sucesión siempre y cuando otro heredero lo plantee y un juez diga efectivamente esta persona cometió el delito, esta persona privó de alimento. Y para eso se va a tener en cuenta, por ejemplo, juicio, la existencia o no de juicio de alimento, la existencia o no de denuncias penales. El Código trabajó todos los temas que la jurisprudencia venía reconociendo como suficientemente graves
por lo cual podríamos concluir que no existe esa presunción del afecto en el causante ni de la solidaridad y quedaría fuera. El heredero excluido por indignidad es como que nunca hubiera sido heredero, y si habría recibido bienes, esos bienes van a tener que volver al patrimonio para integrar la masa. Entonces, esto es una consecuencia de una sentencia judicial que aún llamado a suceder lo deja fuera. Pero también dijimos que hay un supuesto en que el propio sucesor dice: yo no acepto la herencia. Tenemos que recordar que el sucesor tiene el derecho de opción de aceptar o renunciar a la herencia. La aceptación de la herencia requiere de una serie de actos que ahora vamos a ver, porque esa aceptación puede ser expresa o tácita, y en todos los casos se requiere que se ejerza ese derecho, y hay un solo supuesto por el cual se considera que ha aceptado aun cuando el heredero así no lo haya declarado. Ese supuesto es el del 2002-95 y tiene que ver con aquel heredero que haya ocultado o sustraído bienes de la herencia. En ese caso, se considera que él aceptó y que al aceptar lo hizo con una responsabilidad ilimitada. La importancia de aceptar o renunciar a la herencia tiene mucho que ver con cómo se van a enfrentar las deudas del causante, incluso las deudas propias de los herederos. Una persona llamada a suceder que se encuentra con una herencia que tiene más pasivos que activos, puede, por ejemplo, si así lo desea, renunciar a la herencia. Al renunciar a la herencia, él se libera de las deudas que esa herencia tiene. Y, por ejemplo, podría renunciar un heredero y los otros herederos no hacerlo. Los que la acepten van a quedar con todas las responsabilidades limitadas a lo que reciben, pero frente a los acreedores del causante. La renuncia a la herencia es un derecho que tiene un plazo, o sea, tenemos previsto en el Código Civil, en el artículo 2888, un plazo por el cual vos tenés que hacer una manifestación para renunciar. Y ese plazo es de 10 años. O sea que vos, desde el fallecimiento, cuando se abre con la muerte la sucesión, podés permanecer por 10 años sin renunciar ni aceptar, salvo que fueras intimado. ¿Quién tiene interés en intimar a un heredero que acepte o que renuncie a algún acreedor del causante? Porque estos acreedores, acuérdense, van a estar siempre interesados en ese patrimonio para cobrar los créditos pendientes. Al estar interesados van a provocar la aceptación o la renuncia a través de una intimación, y ahí sí la persona que intimada no manifiesta que renuncia, se la va a tener por aceptante. ¿Cómo hacemos para aceptar la herencia? De modo expreso, a través de un instrumento público o a través de un instrumento privado, y también de modo tácito. Es decir, hay una serie de conductas que están expresamente numeradas en el código, que es lo bueno que tenemos, que la mayor parte de las cosas están escritas con detalle en el propio Código Civil y Comercial, que va a ser nuestra mayor fuente de estudio en todos los temas y en las unidades que vienen. Y vamos a ver qué actos sí implican la aceptación de la herencia, aunque no haya un instrumento específico. La primera cosa es la iniciación del juicio sucesorio del causante, o presentarse en un juicio diciendo que es heredero de tal persona, o disponer a título oneroso o gratuito de un bien, o ejercer actos posesorios respecto de ese bien, o, por ejemplo, realizar una cesión de herencia, o ocupar o habitar un inmueble que pertenezca al patrimonio de la sucesión. Estos actos que están en el 2002-94 significan una tácita aceptación. Y hay casos que vamos a ver que no son, que también están mencionados, que no son tácita aceptación, porque son aquellos actos necesarios, imprescindibles para conservar los bienes o para evitar el deterioro, que eso sí no van a entrar en esta enumeración de los que constituyen una aceptación.
Y con respecto a la renuncia, en este caso no vamos a tener renuncia tácita, sino que tiene que ser expresa, tiene que ser unilateral, debe ser hecha siempre en escritura pública y tiene la posibilidad de aquel que primero se renunció de retractarse si no han pasado el plazo de la opción, que es esto que hablábamos de los 10 años. Un puntito en especial que quiero que lo miren porque tiene mucho interés en la práctica profesional es el contrato de cesión de herencia. ¿Qué es el contrato de cesión de herencia? Es aquel por el cual un heredero cede a otro heredero o a un tercero una universalidad de bienes que componen la herencia o una cuota de ella, pero no cede elementos singulares. Este contrato hasta ahora no tenía una regulación propia y este Código Civil y Comercial, sabiendo de la práctica habitual, lo ha regulado. Era habitual que las personas cedan su herencia respecto de tal inmueble y esta modalidad es incorrecta. Las cesiones de herencia deben ser hechas siempre por una universalidad. Es decir, yo cedo todos los derechos y acciones respecto de la herencia de tal persona, o cedo el 30% o cedo una proporción de la herencia que voy a recibir, pero de manera universal, no elementos singulares. Esto tenemos que tener en cuenta, que la persona que hace el contrato se llama cedente, el que recibe se llama cesionario. El cesionario va a ocupar el lugar del cedente dentro de la audiencia, de la sucesión. ¿Y cuándo se pueden hacer las cesiones de herencia? Siempre después de la muerte y hasta la partición. ¿Por qué? Porque estamos hablando de universalidades. No se puede ceder herencia futura porque habíamos dicho en la unidad anterior que en nuestro país no existe la posibilidad de anticipadamente renunciar o aceptar la herencia, sino que esto debe producirse recién a partir de la muerte del causante. La cesión de herencia es un contrato aleatorio, es decir, después va a haber toda una normativa respecto de la evicción por los derechos y acciones cedidos. Y es importante también saber que cuando se trata de un cónyuge, recordemos que ahora el cónyuge puede ser heredero, pero a la vez que es heredero retira su parte de los gananciales de la herencia, y entonces es muy importante que en los contratos de cesión quede detallado si se cede solamente el contrato, la parte proporcional de los gananciales o también los bienes recibidos como heredero. Si no obstante esta regla general que debemos conocer los abogados, pero también los escribanos, que son frecuentemente aquellos operadores a los que la gente recurre para hacer el contrato de herencia, tenemos que recomendar en todos los casos que no se hagan cesiones de bienes singulares, sino que se trata de universalidades. Si no obstante esto se hizo mal y se cedió un bien singular, como prevé nuestro código, esto va a quedar supeditado a que ese bien se le atribuya al heredero que lo cede. Es muy importante y pongan interés en leer todo lo que tiene que ver con el contrato de cesión de herencias, desde cuándo es válido entre las partes, desde que se celebra, frente a los demás herederos desde que se agrega el expediente y frente a terceros desde que se registra en los respectivos registros. Para ir terminando, vamos a ver cómo son las responsabilidades por las deudas. Las responsabilidades de los herederos y de los legatarios están limitadas a lo que reciben. Nuestro país adhiere a la teoría de la separación de patrimonio, es decir, cada heredero tiene su patrimonio personal y a ese patrimonio se le va a agregar lo que reciba por herencia, pero de manera independiente. Se conservan la separación de patrimonios. En esta separación de patrimonios va a responder en la medida de lo recibido lo mismo que el legatario. Y el último punto que les puede llamar la atención dentro de esta unidad es la figura del heredero aparente. ¿Quién es el heredero aparente? Es aquel que está en posesión de la herencia, pero que luego puede ser desplazado
porque se presenta y se le reconoce el carácter de tal a otro heredero. También la doctrina dice que podríamos trabajar en este tema del heredero aparente considerando cuando alguien está ocupando, poseyendo y ya aparece un nuevo heredero que tiene mejores derechos. Por ejemplo, podría darse el supuesto de una persona que haya sido cónyuge del causante y que esté como único heredero y después se realiza una filiación post-mortem que da como resultado la existencia de vínculos entre esta persona que pasa a ocupar el lugar de descendiente y esto va a hacer que la cónyuge quede constituida en heredera aparente ante la aparición de un heredero nuevo cuyos derechos tienen que ser reconocidos. Bueno, creo que tienen mucho interés, muchos elementos de esta unidad y que cierra el ciclo de lo que va a comprender el primer parcial.